Buenas tardes, profe Gabriel Chanchi. Bueno, el método que voy a explicar hoy es el método de búsqueda secuencial. El método de búsqueda secuencial consiste en revisar el elemento tras elemento hasta encontrar el dato buscado. La búsqueda secuencial se puede aplicar en arreglos o en listas enlazadas. Consiste en recorrer básicamente el arreglo de izquierda a derecha hasta que encuentre el elemento buscado o se termine el arreglo, lo que ocurra primero. Normalmente cuando una función de búsqueda concluye con éxito, interesa conocer en qué posición fue hallada el elemento que se está buscando. Bueno, aquí en este arreglo, bueno, vamos a empezar a buscar el número uno. Bueno, el número uno lo comparamos con el número en la posición cero, miramos que no es el mismo dato, entonces avanzamos con el recorrido. El dato número uno, bueno, lo comparamos con el número en la posición uno, miramos que no es el mismo dato, seguimos con el recorrido. El número uno, lo comparamos con el número en la posición 2, miramos que sí es el mismo dato, entonces ya terminaríamos aquí, ya hemos encontrado el dato que estamos buscando. Vamos con el siguiente número. Bueno, el número 7 lo comparamos con el número en la posición cero. Miramos que no es el mismo número, entonces seguimos con el recorrido. El número 7 lo comparamos con el número en la posición uno. Miramos que no es el mismo número, seguimos con el recorrido. El número 7 lo comparamos con el número en la posición 2. Miramos que no es el mismo dato, seguimos con el recorrido. El número 7 lo comparamos con el número en la posición 3. Miramos que si es el mismo dato, entonces hemos encontrado el siguiente, este dato, entonces lo especificamos acá arriba, los que hemos encontrado ya. Bueno, el número 3 lo comparamos con el número en la posición cero. Miramos que no es el mismo dato, avanzamos con el recorrido. El número 3 lo comparamos con el número en la posición uno. Miramos que no es el mismo dato, avanzamos con el recorrido. El número 3 lo comparamos con el número en la posición 2, miramos que no es el mismo dato, avanzamos con el recorrido. El número 3 lo comparamos con el número en la posición 3, miramos que no es el mismo dato, avanzamos con el recorrido. El número 3 lo comparamos con el número en la posición 4, miramos que si es el mismo dato, hemos encontrado ya este dato, entonces lo especificamos acá. Hasta ahorita hemos encontrado el dato número 1, 7 y 3. Bueno, vamos a buscar el dato número 9. El dato número 9 lo comparamos con el número de la posición 0, miramos que no es el mismo dato, seguimos con el recorrido. El número 9 lo comparamos con el número en la posición 1, miramos que no es el mismo dato, seguimos con el recorrido. El número 9 lo comparamos con el dato en la posición 2, miramos que no es el mismo número, avanzamos con el recorrido. El número 9 lo comparamos con el número en la posición 3, miramos que no es el mismo número, avanzamos con el recorrido. El dato número 9 lo comparamos con el número en la posición 4, miramos que no es el mismo número, avanzamos con el recorrido. El dato número 9 lo comparamos con el número en la posición 5, miramos que no es el mismo número, avanzamos con el recorrido. El dato número 9 lo comparamos con el número en la posición 6 y miramos que no es el mismo número. Bueno, como no hemos encontrado el dato que estamos buscando, eso quiere decir que finaliza el arreglo se da por terminado. Entonces, bueno, este número lo vamos a colocar por acá aparte, quiere decir que este fue el número, el dato que no encontramos. Bueno, y el 1, el 7 y 3 fueron los datos que encontramos en el arreglo. El número 9 fue el único dato
que no encontramos en el arreglo, por lo tanto, ahí ya finaliza la búsqueda secuencial. Bueno, profe, espero le haya gustado, muchas gracias, que pase una buena tarde.